El día de mañana es 31 de octubre. ¿Y saben qué es lo que se celebra el 31 de octubre? El día de las iglesias evangélicas, dicen algunos. Pero, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo celebramos el día de las iglesias evangélicas? Porque, según los historiadores, allí se da inicio a la Reforma Protestante, un día 31 de octubre de 1517. ¿Qué pasó ese día? Un hombre, un sacerdote llamado Martín Lutero fue y clavó 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Ese día marcó un hito. Martín Lutero se levantó para proclamar la verdad de la palabra, que iba en contra de lo que la religión en ese momento estaba haciendo, que era vender indulgencias, vender a precio monetario la salvación de los hombres. Y entonces Martín Lutero llega a la convicción de que hay que hacerle caso a la palabra y no a los hombres. 3 años y medio después, Martín Lutero fue llevado ante la dieta de Worms, que es básicamente una asamblea convocada por el rey Carlos V, en la que se le pide expresamente renunciar a sus escritos y a las doctrinas que estaba predicando. Y yo quiero leer brevemente la respuesta que dio Lutero frente a las autoridades del imperio, o el Sacro Imperio Romano Germánico en ese momento, con un coraje enorme. Y él dice: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por razón clara, las Escrituras que he citado, la Biblia, me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco. Que Dios me ayude. Amén. ¿Se imaginan? Estaba allí su cabeza puesta en juego. No era una conversación amistosa a la que había sido invitado. Lutero estaba en una situación de vida o de muerte. Le pidieron que se retractara de todos sus dichos. Él estaba predicando que la salvación era por fe en Jesucristo y no había manera de comprarla. Y entonces, en medio de esa multitud de hombres influyentes, monarca incluido, hombres del clero, se le pide que renuncie. Y él dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra. Qué valiente. Las repercusiones de su acto llegan hasta nuestros días. En el ámbito espiritual, también incluido el ámbito cultural de nuestra sociedad. Si hoy día hablamos de libertad de conciencia, por ejemplo, estamos hablando del precedente que Martín Lutero dejó establecido en su actual. Martín Lutero tenía una convicción fuerte. Una convicción fuerte en que su fe debía estar basada en la palabra de Dios. El ejemplo de Lutero nos toca fuerte en medio de una sociedad de convicciones líquidas. Una sociedad donde un día se cree una cosa y otro día se cree otra cosa. Una sociedad donde un día tengo fe en algo y el otro día tengo fe en otra cosa. Una sociedad en la que las modas se nos imponen y los pensamientos y las ideologías se nos van imponiendo como modas. Así como que hoy día se usa la camisa con un cuello así, más grande, más chico.
también el pensamiento de la humanidad está cambiando constantemente. Pero delante de una sociedad como esta, los cristianos debemos tener convicciones firmes. No podemos oscilar entre un pensamiento y otro. Y al igual que Martín Lutero, nuestra convicción debe estar basada en la palabra de Dios. Amén. Pero Martín Lutero no es la única persona que ha tenido convicciones firmes en la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Pedro y Juan, que lo hemos conversado en domingos anteriores, cuando dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, por ejemplo. Tenemos ejemplos como los de Ruth, una mujer convencida de que iba a tener un nuevo pueblo y un nuevo Dios. Pero también Pablo, en Romanos 4, versículos 18 al 22, nos habla de un hombre que tuvo una tremenda convicción en la palabra de Dios. Y los voy a invitar a leer en esta mañana estos versículos. Romanos 4, capítulo 4, versículos 18 al 22. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, se le dijo algo: así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Aquí vemos, en el versículo 21, se nos habla de un Abraham que estaba, dice la Escritura, plenamente convencido. Plenamente convencido en lo que Dios le había dicho. ¿Estás plenamente convencido? ¿Te has convencido plenamente de lo que dice aquí la Escritura? Es una buena pregunta. ¿Qué es la convicción? ¿Qué entendemos por convicción? Bueno, la convicción no es una preferencia, no es un gusto que tengamos. Yo me gusta el color rojo. Eso no es una convicción, no es un sentimiento tampoco. Yo me siento como enamorado. No, eso no es una convicción. Yo me siento alegre, siento que voy a triunfar en la vida. Eso no es una convicción. La convicción es algo aún más profundo. La convicción es una creencia tan firme que deja a la persona convicta, como dijo Martín Lutero, presa a una verdad, a una verdad. Convicción es depositar fe en una verdad que se mantendrá a pesar de todas las circunstancias. Es una creencia firme que deja nuestra conciencia convicta a esa verdad. Esa es una convicción. El escritor de Hebreos, cuando nos dice qué es la fe, ¿se acuerdan? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta de que la convicción es parte fundamental, constitutiva de la fe? No puede haber fe sin convicción, porque si no es un sentimiento nomás. Oh, yo creo que Dios es bueno. No, yo creo firmemente en esta verdad de que Dios es bueno. Eso es una convicción. Y a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, yo sigo creyendo que Dios es bueno. ¿Amén? Eso es convicción. ¿Cuál entonces debe ser la principal convicción de un creyente? Porque como creyentes tenemos muchas convicciones,
Pero ¿cuál debe ser? Yo creo que la principal convicción que debe tener el creyente es la misma que tuvo Martín Lutero. Por ahí radica el inicio de todo. Debemos creer en Dios, pero creer no solamente en Dios así de forma etérea, sino creer en su palabra revelada a los hombres. Debemos estar convencidos de la palabra de Dios. Para ser un verdadero discípulo de Cristo, un cristiano verdadero que irá de victoria en victoria y llegará a la meta final, que es la salvación en el cielo, nuestra convicción debe estar asentada en la palabra de Dios y no en otra cosa. Si ponemos nuestra convicción en un pastor, por ejemplo, en un predicador por allá, en un profeta, en un gurú, en una ideología política o filosófica, no vamos a llegar a la meta. La única forma de llegar a la meta es poner nuestra confianza en la santa palabra de Dios. Eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios. Escuchó la promesa de Dios y la creyó. Esa promesa de Dios, eso que Dios conversó con Abraham en su tiempo, era lo que es para nosotros hoy la Biblia. En ese tiempo no había Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento, no se había escrito la palabra de Dios. Entonces, lo único que pudo tomar Abraham fue esa promesa de Dios. Fue poquito para todo lo que tenemos nosotros de Dios. Fue poquito. Pero eso poquito que tomó Abraham, de que él iba a tener una descendencia, un hijo, y que de esa descendencia iba a salir una gran nación que iba a bendecir al mundo, eso poquito lo tomó Abraham y lo creyó. Creyó en la palabra de Dios que él tenía disponible en ese momento. Nosotros no podemos andar de una manera distinta. Dios exige la misma medida de fe de Abraham. Creer en su palabra. Dios no nos exige ser superhombres, supermujeres, ser talentosos, con un gran intelecto, grande academia o riquezas o lo que a usted se le ocurra. Dios lo que exige es fe en su palabra, convicción en su palabra. Porque allí encontramos el plan de Dios para nuestra salvación. Aleluya. Y de hecho, Pablo, en los versículos que siguen, corrobora esto. Dice en el versículo 23 de mismo Romanos 4, y no solamente con respecto a él se escribió esto, que se le tomó en cuenta su fe. No solamente Abraham hace la bajada a tierra. No es una linda historia de un patriarca ya hace 3.500, 4.000 años atrás, no. Dice Pablo que no se escribió solamente de él, sino también con respecto a nosotros. Pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. Dios tomará en cuenta nuestra fe. Nuestras convicciones importan. Nuestra convicción importa a Dios más que otra cosa. No da lo mismo en qué creemos y cómo creemos. Hay que tener la convicción adecuada en nuestras vidas, hermano. Hay que saber discernir entre la verdad y la fantasía, entre la verdad y el engaño. Dios quiere cimentar nuestra convicción en su palabra, el resultado de nuestra vida, el resultado de nuestro matrimonio, el resultado de nuestros negocios, el resultado de la crianza de nuestros hijos, el resultado de nuestra vida eterna está en las manos de la convicción que tenemos. ¿Dónde has depositado tu fe? ¿Dónde has depositado tu convicción?
¿Cómo crees que llegarás a ser salvo si no es a través de lo que dice su palabra, Jesucristo, el Mesías crucificado y resucitado? El éxito o el fracaso, el cielo o el infierno, dependen de la convicción que tú tengas. No queda de otra manera. Al igual que Abraham, al igual que Martín Lutero y tantos hombres y mujeres de la Biblia y de la historia cristiana, la primera convicción del creyente está relacionada con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Allí el Señor revela su voluntad, lo que quiere de nuestras vidas. En su palabra nos revela a Cristo. ¿Cómo conoceríamos de Cristo si no es a través de su palabra? A través de su palabra nos revela el plan de salvación para nuestra vida. Por tal motivo, la primera convicción del creyente es que debemos estar anclados a la palabra de vida. Amén. Pero, ¿de qué manera debemos tener convicción? Eso es importante porque uno puede decir, tengamos convicción, pero ¿cómo debe ser la convicción del creyente? ¿Cómo debemos entender la convicción sobre las Escrituras? Y quiero versar un poco el tema sobre esto. En primer lugar, debemos estar convencidos de que la Escritura es inspirada por Dios. Eso es fundamental, hermanos, amigos. Como dice Pablo a Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En un lenguaje más actual diría, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hay algo que es fundamental en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Y es algo que ha sido puesto en tela de juicio en el último tiempo, que es la inspiración plenaria de la Escritura. Porque algunos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y eso es distinto a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Pareciera que fuera lo mismo, pero es distinto. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Porque si la Biblia contiene la palabra de Dios, quiere decir que algunas partes son inspiradas por Dios y otras no. Pero ¿cómo sabemos qué es inspirado y qué no? ¿Cómo podemos guiar nuestra vida con ese nivel de incertidumbre? ¿Cómo va a avanzar la iglesia creyendo que algunas partes son y otras no son inspiradas por Dios? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirado, Dios respiró su palabra a los oídos de estos santos hombres de Dios que escribieron la Escritura. Amén. No podemos dejar de creer esto, hermanos. Es fundamental que creamos que toda la palabra es inspirada, que todo es voz de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer al último capítulo. Todo está aquí para que nosotros podamos ser guiados por el Señor. ¿Amén? Porque si no comenzamos a dudar. No, es que la moda de hoy dice que el matrimonio debe ser de tal forma, que la vida se disfruta de tal forma, y entonces esto que está aquí no está de acuerdo a la moda del mundo. Entonces no es inspirado. Entonces yo me elijo lo que es inspirado o no. No, ese nivel de subjetividad no puede estar en la vida del creyente, porque eso significa perdición de nuestras almas. Nos vamos a desviar tarde o temprano del camino verdadero si seguimos ese paso. Entonces, lo primero, debemos estar
convencidos de que la Escritura es inspirada por Dios. Segundo, debemos estar convencidos de que como es inspirada por Dios, contiene lo mejor para el ser humano. Esa es una conclusión. Si Dios es todopoderoso, si Dios todo lo sabe, si Dios es todo bondad, todo amor y quiere lo mejor para nosotros, entonces debemos tener la convicción de que esta palabra es lo mejor que podemos seguir en nuestra vida. No hay otro camino de mejor excelencia para nosotros. No hay una vía distinta para encontrar la verdadera felicidad, la verdadera paz en el alma, la verdadera salvación, si no es a través de la Escritura. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Me alumbra el camino. En medio de la oscuridad de la vida, a veces cuando no tengo claridad de qué hacer con mi vida, tu palabra me va alumbrando. Tu palabra es lo mejor. Tu palabra me lleva a verdes prados, como dice también el salmista. Allí donde soy apacentado, al lado de aguas vivas. Y el Señor nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene buenos planes, pero ¿dónde están esos planes? ¿Están por allí en nuestro imaginario? ¿Esos planes están en algún sueño, en una visión, en una revelación? No digo que el Señor no nos pueda hablar a través de eso, pero toda cosa, sentimiento que tengamos, tiene que estar reflejado allí. Aquí están los planes. Aquí están los planes para nuestra vida. No hay otro plan mejor. No hay un plan B. Dios no tiene plan B, plan C, hay un plan. Y está aquí. Y sus planes son para nuestro bienestar. Para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Cree en la palabra de Dios. Cree que su palabra es lo mejor que puede pasar a tu vida. Y ahí tiene algo especial esto. Si es verdad, si es inspirada, si es lo mejor para nuestra vida, si viene de Dios, hay una consecuencia de esto. Es que esta palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas. Tiene autoridad. No puede ser que venga de Dios, que nos digamos hijos de Dios y que no querramos obedecer la palabra de Dios. Eso no existe. Si eres hijo de Dios, esta palabra tiene autoridad sobre tu vida. Si no, no eres hijo de Dios simplemente. Si no quieres aceptar la autoridad de la Escritura, no eres hijo de Dios. Pero hoy es tiempo de que comiences a tener la convicción correcta, la fe correcta. Dios quiere que tú seas su hijo, un hijo obediente, un hijo que asume la autoridad de su palabra. Tener esta clase de convicción nos compromete con Dios. Y es allí donde el mundo ya comienza a tener problemas. Porque le gusta la palabra de Dios hasta cuando dice que Dios nos prosperará, que Dios nos sana, que Dios nos acompaña. Pero cuando asumimos que la palabra de Dios tiene una autoridad sobre nuestra vida, nuestro yo interno se levanta. No, ¿cómo puede haber alguien mayor que yo? Pero un corazón arrepentido, un creyente verdadero, se postra ante la autoridad de Dios. Sabe, reconoce que su palabra es lo mejor para la vida y comienza a andar en sus caminos. Comienza a andar en sus caminos. No hay una mayor autoridad en nuestra vida que la voz de Dios expresada en su palabra, hermanos. No hay. Si viene un predicador aquí y dice una cosa distinta, hay que rechazarlo. Si yo dijera algo distinto de lo que está aquí, tienen toda la libertad de decir hasta aquí nomás. No hay un sueño. Dice incluso Pablo a los Gálatas que, pero si aún nosotros, hablando por él, por Pablo, o un ángel del cielo, se apareciera aquí y les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado,
este quede bajo maldición. Terrible. Porque como creyentes debemos sujetarnos a la palabra. Y cada vez que preparo un sermón, hermanos, le digo, Señor, ayúdame a nunca apartarme de tu palabra. Que no sean mis ideas, mis emociones o ideologías que he adquirido a través de la vida, que se estén reflejando en mis sermones, sino que quiero predicar tu palabra, Señor. Quiero predicar tu voz, quiero doblegarme a la autoridad de tu palabra. Y eso debiera ser el sentir de cada cristiano, cada creyente. Señor, queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Tu palabra tiene autoridad sobre la iglesia, sobre nuestros corazones, sobre nuestro actuar. Amén. Debemos estar convencidos. ¿De qué? De la palabra. ¿De qué más? De su inspiración divina. Debemos estar convencidos de que es lo mejor para nosotros. Y debemos estar convencidos de que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ese era el pensamiento de Martín Lutero. Estaba convencido de esas cosas. Por eso arriesgó su vida al decir, yo no me retracto. Esto es lo que creo porque lo dice la palabra. Estoy esclavo de él. Porque tenía este tipo de convicción. Y hoy, la iglesia, el cristiano, en medio de una sociedad totalmente convulsionada, con ideas y modas que se levantan cada semana, debemos tener convicción firme en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo se vive este tipo de convicción? Sabemos qué convicción tenemos que tener, ¿no es cierto? La tenemos ya más o menos claro. Lo repito, en la palabra, en su inspiración, en que es lo mejor para nosotros y que tiene autoridad sobre nuestra vida. Pero ¿cómo la vivimos? Tomemos el ejemplo de Abraham. Dice que contra toda esperanza, esto es el versículo 18, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. Contra toda esperanza. Abraham tenía casi 100 años. Él no era tonto, ¿no? Un hombre inteligente. Por algo era un gran empresario ganadero, podríamos decirlo hoy día. Se multiplicó toda su producción de animales, era un hombre exitoso. Y él sabía que siendo tan viejo, humanamente hablando, no tenía posibilidad de engendrar un hijo. Su esposa tenía 10 años menos, pero igual era una anciana. Era estéril, además. Nunca había podido tener hijos en su juventud. ¿Cómo iba a tener hijos ahora? No había ciencia. Hoy día podríamos decir que a lo mejor a través de algo se podría la ciencia generar este tipo de milagros, pero no. No había ninguna posibilidad, hermano. Cualquiera que le hubiese escuchado a Abraham, Dios me prometió que voy a tener un hijo, le hubiese dicho, Abraham, se te corrió una teja. como decimos en Chile, se te corrió una teja, Abraham. Eso es imposible. Pero dice que contra toda esperanza, no había ninguna esperanza, pero contra toda esperanza, Abraham creyó. La forma de vivir nuestra convicción es tener una convicción que no duda de la palabra de Dios. Sin duda. Sin duda. Con fe. Por eso se le tomó a Abraham por justicia. A esa pequeña promesa, pequeña gran promesa. Eran pocas palabras, pero de esa promesa, para los que no sepan, viene su hijo Isaac, viene el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy existe. Pero más importante que eso, el Señor le dijo que a través de su descendencia iba a bendecir a todas las naciones. Y a través de su descendencia vino Cristo, el Mesías. ¿Qué hubiese pasado si ese hombre no hubiese creído, Señor? Si no hubiese tenido esa convicción. Pero le creyó a Dios. Le creyó sin dudar.
no vaciló en su fe, no la puso allí en entredicho. Quizá en algún momento por allí tuvo un tropezón. Sabemos, la Biblia cuenta todo, las ganadas y las perdidas. Lo bueno y lo malo de los hombres de Dios. Lea por allí el Génesis, entérese qué fue lo que pasó con Abraham. Tuvo un momento de debilidad, pero después, no, Dios me va a dar un hijo. Yo voy a creer. Esa es la forma en que tenemos que tener convicción. Una fe que no duda. Una fe que se levanta a pesar de la oposición que se levante. Nosotros tenemos que tener la misma convicción que tenía Abraham. Una fe que pase a través de la prueba. Mantener esta fe que no tiene duda requiere de algunas cosas. Requiere de valentía, requiere de perseverancia y requiere de decisión. Valentía, ¿por qué? Porque el temor es el principal enemigo de la convicción. Elías, profeta grande, de grandes milagros, tenía una fuerte convicción en el Señor. Nadie lo puede dudar, ¿no es cierto? Elijan, si el Señor es Dios, síganlo a Él, si Baal. Y cayó fuego del cielo. Convicción tremenda. Pero de pronto vino el temor. Vino el temor y se fue para el desierto, a la soledad. Se metió en una cueva y quedó allí petrificado. Petrificado. Porque el temor inmoviliza la vida del creyente, inmoviliza tu fe, te mete en una cueva, te deprime espiritualmente, sino que también a lo mejor hasta mentalmente. Por eso debemos, como creyentes, actuar con valentía para enfrentar las pruebas, para enfrentar las objeciones quizá, para enfrentar las modas que se nos imponen, las ideologías que deambulan por el mundo. Debemos tener la fe que tuvo Abraham. Dice el versículo 20 que Abraham se fortaleció en la fe, tuvo fuerzas en la fe. Nosotros debemos fortalecernos en la fe en el Hijo de Dios. Fortalecernos en su Espíritu Santo, fortalecernos en su palabra. El Señor es nuestra fortaleza. Porque durante nuestra vida, nuestra fe, nuestra convicción va a ser probada de múltiples maneras. Quizá vamos a pasar por un despido que nos va a dejar allí. Y ahora, ¿cómo mantengo a mi familia? ¿Cómo pago el dividendo? Me van a quitar la casa. A mí me pasó. Más de una vez quedé sin trabajo. Pero Dios es fiel. Y Él es nuestro proveedor. Una convicción nos decía, no van a quedar solos. Y en menos, yo me acuerdo la primera vez que quedé sin trabajo, en menos de 2 semanas ya tenía un trabajo mejor que el que tenía. Y uno había apostado todas sus fichas a ese trabajo. Trabajaba les cuento un poquito, trabajaba en relaciones públicas en una municipalidad. Y cambió el alcalde y te fuiste. Y entonces, ¿y qué voy a hacer, señor? Y de repente encuentro la tarjeta del director regional de la Seremi de Cultura. Lo había conocido en mi trabajo, lo llamo, ¿sabes que quedé sin trabajo? Ya me dijo, déjame ver qué hago. Al otro día me llama, ya, tienes trabajo. Y el Señor supo ahí darnos continuidad para poder tener las cosas en nuestra vida. Pero hay otras veces que pasamos otro tipo de pruebas, enfermedades, accidentes. ¿Se acuerdan cuando nos dimos vuelta en
en una camioneta. Era como para perder la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué, Señor, no nos libraste de esto? Pero sí, el Señor permitió que estuviéramos allí con toda la familia metidos en un hoyo, literalmente en un hoyo, en una zanja con un auto, todos quebrados allí. Pero en ese momento, a pesar del sufrimiento, yo sentía que el Espíritu de Dios estaba con nosotros y que Él estaba protegiendo y que nada había escapado de sus manos. Y podemos ser probados allí y aprender a conocer más de Dios, aprender a saber quizás que no somos superhéroes, que no nos va a pasar nada, pero que Dios está junto a nosotros en medio de la adversidad. Amén. Fortalezcámonos en Cristo y su palabra. Seamos valerosos. ¿Qué otra manera? Voy a ir avanzando rápido porque todavía me quedan algunos puntos. No basta solamente con ser valientes una vez, sino que hay que permanecer, perseverar. El versículo 19 dice que Abraham, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Sí, porque entre que Dios le da la promesa y que Abraham tiene su hijo, no fue inmediato, sino que pasó un tiempo. Pero a pesar de que pasaba el tiempo, pasaban los años, la fe de Abraham no flaqueó, perseveró. La otra columna de la fe es la perseverancia, hermanos míos. Tan importante como el valor es la perseverancia. Muchos creyentes se han levantado con mucha energía, con valor incluso en el tiempo, pero de pronto su fe comienza a flaquear, comienzan a ser influenciados por el mundo o por sus sentimientos. También nuestros sentimientos juegan en contra. Que no me parece esto, que yo creía que esto otro, que el hermano no me saludó, que esto otro, y comienzan a dejar de perseverar y comienzan a flaquear y comienzan a transar con el pecado y el mundo y al final están afuera. Eso, ¿a quién le pasó eso? A Demas, ¿se acuerdan? Era un acompañante de Pablo. Si acompañaba a Pablo era por algo especial tendría Demas en su momento, ¿no es cierto? Tiene que haber sido alguien interesante, ¿no? Cualquiera andaba con el apóstol Pablo. Él no quería andar con gente allí que le estorbara, sino que gente que sirviera, que fuera útil en la obra del Señor. Pero Demas, dice Pablo, que amó más al mundo y me abandonó. Y no lo abandonó solamente a él, sino que abandonó al Señor. Por lo tanto, debemos ser valerosos, tener la valentía, el coraje de defender nuestra convicción o permanecer en nuestra convicción a pesar de todo, pero debemos ser perseverantes, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Aleluya. ¿Qué otra cosa? Debemos tener valor, debemos ser perseverantes y debemos tener una convicción decidida. El cristiano de este siglo está enfrentado a tener que decidir a quién le va a creer. ¿A quién le vas a creer? ¿Al mundo y su forma de vida? ¿A los movimientos espirituales que hay por allí? ¿A los ideales, a los principios y valores que la sociedad nos quiere imponer como buenos? Es una lucha, sobre todo para los más jóvenes. Ahí en el colegio le están diciendo, esto es lo bueno, lo que dice la Biblia es malo. Hoy día estamos así. Hasta hace 10, 15 años atrás, más o menos la sociedad concluía que los valores de la Biblia eran buenos. Pero hoy día hay una corriente filosófica muy arraigada, muy secular, que está diciendo que los valores y principios cristianos no son buenos. Qué tristeza cómo el diablo ha logrado engañar a la humanidad. Pero ante esa realidad, nosotros tenemos que tomar una decisión, hermanos. Tenemos que tomar. Llega un momento en la vida de todo creyente, de todo hombre y mujer que ha decidido poner su fe en Dios.
es la que tiene que decidir. ¿A quién le creo? ¿O le creo a Dios o le creo al mundo? ¿Le creo lo que me están diciendo por la televisión o le creo a la palabra de Dios? Esa decisión debe ser firme. Tenemos que tener una decisión en Dios. Como lo tuvo Pedro y Juan, que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada creyente va a ser probado a través de distintas circunstancias. A lo mejor va a ser probado en el trabajo, con la familia. Va a ser probado en la universidad, en el liceo, en el colegio, con los amigos. Pero es allí donde él tiene que tomar una decisión. ¿A quién voy a seguir? ¿A quién le voy a creer? ¿A Dios o al mundo? Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo a tomar la decisión correcta, estimados hermanos. Sin dudar, con valentía, perseverancia y decisión. Así se vive la convicción en la palabra de Dios. Finalmente, en Romanos 4:22, Pablo dice que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. Y este hombre no solo alcanzó la bendición de Dios, fue bendito allí en su trabajo. No solamente tuvo un hijo, no solamente su descendencia conformó una gran nación, sino que este hombre alcanzó algo impensado para él. Alcanzó la salvación. La salvación. Porque tuvo una convicción, una fe firme. ¿Qué nos dice esto? Que Dios bendice abundantemente a aquellos que han puesto su confianza en Él. Aquellos que creen en Él y creen en su palabra. A esos es a los que Dios bendice. Es a esos a los que Dios mantiene en medio de la tormenta y de la adversidad. Es a ellos a los que Dios le muestra su plan y ellos caminan por su plan y encuentran el destino para su vida. ¿Has depositado tu confianza en Dios de esta manera? ¿Tienes esta convicción? A lo mejor quieres ser bendecido por Dios. A lo mejor necesitas a Dios en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. A lo mejor sabes que necesitas salvación. Pero primeramente debes tener fe en la palabra de Dios y en su Hijo Jesucristo, obviamente, porque lo revela su palabra. Es la convicción de seguir a Cristo, de seguir su palabra a pesar de todos los obstáculos, lo que te va a llevar al destino que Dios tiene preparado para ti. Y ya hemos visto que sus planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Ante una sociedad relativista, donde los valores morales, donde los principios, donde las ideas que pululan de un lado para otro van cambiando de la noche a la mañana, los creyentes debemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Y al igual que Martín Lutero, decir, oh, mi convicción, mi conciencia está convicta a la palabra de Dios. De aquí no me muevo, que Dios me ayude. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Quieres recibir bendición? ¿Quieres recibir bendición? Cree en su palabra. ¿Quieres encontrar salvación? Cree en su palabra. ¿Quieres ser usado por Dios? Cree en su palabra. ¿Quieres tener una vida plena? Cree en su palabra y no te muevas de allí. ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor? ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo no me muevo de tu palabra? Levante su mano en fe y vamos a orar para que el Señor guíe a su iglesia en este tiempo en el camino de la palabra de Dios. Gracias, Jesús,